Buenos días, hermanos, que la gracia y la misericordia del Señor esté con ustedes conforme a la promesa del Señor. Este día es un día especial, un tanto diferente por las circunstancias en las que nos hemos visto envueltos, pero aún así, en medio de la aflicción, en medio de la prueba, seguimos con nuestra mirada firme en la persona del Señor Jesucristo. Para nosotros, como Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, es una bendición poder en esta tarde dirigirnos a usted que está en busca de una palabra de ánimo, a usted que está necesitado de escuchar palabra de Dios. Para nosotros es muy placentero poder tomar la palabra de Dios y versículo a versículo ir explicando conforme a la voluntad del Espíritu Santo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y esperamos en la gracia y en la misericordia del Señor que Dios nos hable. Quiero invitarle por favor a que me acompañe en esta oración para poner el tiempo de reflexión, el tiempo de estudio, el tiempo de predicación en las manos del Señor. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias porque tú lo enviaste con un propósito, gracias porque tú estuviste, Señor, con Él todos los días. En esta tarde, Señor, que recordamos su muerte, su sepultura, te bendecimos a ti, Señor, porque con su muerte nos diste vida a nosotros. Y estamos más que agradecidos, oh Dios. Permítenos en esta tarde, a la luz de tu palabra, meditar, Señor, y ver qué es lo que tú quieres que sepamos cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Desde la noche del día de ayer, en el tiempo del Señor Jesucristo, han pasado muchas cosas. Desde el jueves, cuando reunió a sus discípulos en el aposento alto y les invitó a celebrar la cena, lo que nosotros conocemos como la última cena. Esta fue su despedida. Ahí les lavó los pies a sus discípulos, pero también después de haber celebrado la cena, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se fue al monte de los olivos y allí, mientras él estaba orando, pidiendo que pase de él la copa, vinieron comandados por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, muchas personas, entre ellos religiosos, pero también personas que no conocían al Señor. Le aprendieron y le llevaron delante de las autoridades religiosas, pero también delante de las autoridades civiles de aquel entonces, como Poncio Pilatos. En el transcurso de la noche del día jueves, nuestro Señor Jesucristo fue sometido a un juicio injusto ante el Sanedrín y también ante las leyes religiosas, ante las leyes civiles. Pero no solamente eso, sino que desde que el Señor Jesucristo fue arrestado en el Monte de los Olivos, fue sometido a una presión tal que dice la palabra de Dios que de su frente caían gotas como de sangre. Pero no solamente eso, sino que el vituperio al que fue expuesto nuestro Señor Jesucristo en la noche y en la mañana del día jueves y del día viernes es inhumano. Le jalaron de su barba, le dieron de bofetadas. Los soldados romanos cogieron en sus manos un látigo y le comenzaron a lacerar su cuerpo. Lo patearon, lo insultaron, lo desnudaron públicamente, lo escupieron, se burlaron de él, hicieron de él mofa. Esto sucedió entre la noche del día jueves y la mañana del día viernes. Todo esto en aproximadamente 6 o 7 horas. La noche del día jueves él también fue traicionado por uno de sus discípulos, Pedro. Usted recuerda la historia. Todo esto sucedió en un lapso corto de tiempo.
Pero a partir de las 9 de la mañana, después de que Poncio Pilato se lavó las manos diciendo: yo no encuentro nada malo en este hombre, pero allá ustedes, y puso la vida del Señor Jesucristo en manos de los religiosos de aquel tiempo. Lo llevaron por las calles de Jerusalén, lo sacaron hasta el lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y allí repartieron entre sí sus vestiduras. Pero no solamente aquello, sino que también lo clavaron a una cruz. Usted ve una cruz detrás mío. Esta cruz significa el sacrificio, el horror, pero también esa cruz significa para nosotros esperanza, salvación, perdón de pecados. Lo sujetaron a esa cruz, clavaron sus manos a los maderos y sujetaron sus pies también con clavos. Nosotros pensamos que los clavos fueron los que sujetaron a Jesús a aquella cruz, y no es verdad. Lo que sujetó al Señor Jesús en la cruz fue su amor por usted, por mí. El Señor Jesucristo dijo: ¿creen que no puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles? Y Él me la daría. Pero el propósito no estaba en bajar de la cruz. El propósito por el cual Él vino a nacer en este mundo fue justamente estar en aquella cruz. Y no solamente estar ahí colgado, sino dar su vida en rescate por muchos. En esta mañana es mi intención que usted dirija su atención a un texto que muchas veces lo pasamos por alto cuando leemos la palabra de Dios. Pero con la ayuda del Espíritu Santo es mi oración y mi deseo que veamos palabra de Dios en este texto. Ya hicimos una pequeña reseña de lo que el Señor Jesucristo le tocó vivir y enfrentar. Desde la noche del día jueves hasta las 9 de la mañana, el Señor Jesús no comió ni bebió absolutamente nada, porque estaba siendo sometido al castigo más cruel que ningún ser humano enfrentó desde Adán hasta nuestros días. El libro de Isaías dice que Él fue varón de dolores. Desde las 9 de la mañana, dice la palabra de Dios, que al Señor Jesucristo lo colgaron en la cruz. El tiempo de crucifixión duró más o menos 6 horas. Y en este tiempo el Señor Jesucristo expresó algunas palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta fue una de las primeras palabras que el Señor Jesucristo pronunció allí en la cruz. Pero también, como muestra de su humanidad, Él expresó una palabra tan nuestra, una palabra que hace ver la sensibilidad, la humanidad del Señor Jesús. Cuando Él dijo: tengo sed. Pero también Él expresó una de las palabras más desgarradoras que hemos podido leer y escuchar en el Evangelio de Dios. Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras que el Señor Jesucristo pronunció en el momento de su agonía. A partir de las 12 de la mañana del mediodía de aquel viernes, para algunos fatídico, pero para nosotros los cristianos, el mejor día de nuestra semana, porque en este día, un día como hoy, Viernes Santo, se recuerda la obra del Señor Jesucristo hecha en la cruz del Calvario para darnos redención y perdón de pecados. Desde las 12 de la mañana de este día viernes, dice la palabra de Dios que hubo
tinieblas en toda la tierra. Esto es muestra de que quizá el mundo estaba siendo sometido a una espesa nube, pero también es muestra de que esta nube, esta oscuridad significa el pecado de toda la raza humana. Con la muerte del Señor Jesucristo trae luz y trae esperanza. En estas 3 horas de oscuridad significa el decaimiento de la raza humana. Cuando el Señor Jesús estuvo solo en el monte de los olivos, Él, orando a su Padre, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No se refería al hecho de que Él tenía miedo de morir, porque Él sabía que tenía que enfrentar este día. Pero ciertamente esta copa significa todos los pecados, los que usted pudo haber cometido en el pasado, los que ha cometido en el presente y los que seguramente cometerá en el futuro, y no solamente los suyos, sino que significan todos los pecados de toda la humanidad durante todos los días, desde que Adán existió, en una copa vertidos. Y esa copa tuvo que beberla el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Mas a la tercera hora, a la novena hora, las 3 de la tarde, en el libro de Marcos queda registrado una escena que es mi intención en esta tarde analizar esta porción de la palabra de Dios. Marcos capítulo 15, versos desde el 37 hasta el 39. Permítame leer, por favor, y si usted tiene una Biblia en sus manos, le ruego que usted la abra. Marcos capítulo 15, versos 37, 38 y 39. Dice así la palabra de Dios: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Los soldados romanos estaban acostumbrados a ver las personas cómo morían. Quizá muchas de las personas que ellos vieron morir ni siquiera tenían fuerza después de haber sido sometidos a un castigo, como fue sometido nuestro Señor Jesucristo: golpeado, insultado, humillado, vejado. Pero dice Marcos: mas Jesús, dando una gran voz. ¿De dónde sacó la fuerza el Señor Jesús? No lo sabemos. Mas sin embargo, esta voz o este grito no fue un grito desesperado, no fue un grito al vacío. Este es un grito de victoria, porque Él sabía que todo estaba consumado, que todo ya estaba pagado. Por eso, con el último aliento, con la última fuerza que sus pulmones y su garganta pudo expresar, Él elevó una voz, una gran voz al cielo como señal de victoria, porque ¿sabe qué? En Cristo tenemos victoria. Dice el versículo 37, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, porque con la muerte del Señor Jesucristo nosotros tenemos libre entrada, libre acceso al lugar santísimo. Y lo podemos hacer todos los días, en cada momento. No hay un solo día de nuestra vida que no tengamos acceso hasta la presencia misma del Señor Jesucristo. Versículo número 39, y este es el mensaje en esta mañana. El centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. Este centurión, que posiblemente le sujetó las manos del Señor Jesucristo y las clavó en un madero. Este centurión que fue testigo como sus compañeros de milicia se distribuían la ropa del Señor Jesucristo echándole a suertes. Este mismo centurión que fue testigo cuando el Señor Jesucristo salía
y caminaba por las calles de Jerusalén en dirección al monte Gólgota, este mismo centurión que fue testigo cuando le vio a Jesucristo crucificado allí y escuchó él mismo con sus propios oídos, como usted y yo estamos escuchando en esta mañana, la palabra de Dios. Este centurión fue testigo ocular porque él estuvo allí. Este centurión que escuchó de la voz del Señor Jesucristo palabras como: madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Pero también este centurión fue testigo ocular, físico, de palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: consumado es, todo está pagado. También él escuchó, mis hermanos, este centurión que fue justiciero, este centurión que sujetó los pies de nuestro Salvador y los clavó en ese madero. Este centurión también escuchó de la misma voz del Señor Jesús palabras de perdón, como la oración que Jesús expresó a su Padre, cuando dijo: Padre, perdónalos. Y en esta palabra, perdónalos, también estaba este centurión. No solamente el resto de personas. En esta palabra del Señor Jesús, cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ciertamente estaba este hombre, que la Biblia no da su nombre, pero sí nos dice que pertenecía al ejército romano. Este centurión, que tuvo un lugar, entre comillas, privilegiado, porque él estuvo al pie de la cruz, y él escuchó también las palabras de aquel ser que estaba crucificado juntamente el Señor Jesucristo, aquel ladrón. Él escuchó las palabras cuando este ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este centurión escuchó aquella promesa del Señor Jesús, cuando Jesús, dirigiéndose a este ladrón, le dijo: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Este mismo centurión, mis hermanos, que no era un centurión judío, no pertenecía a la clase religiosa judía, no era un fariseo, no era un escriba, no era un doctor de la ley, era como usted y como yo, un gentil de nacimiento. Pero la gracia de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario, en que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de profesiones. Dice la palabra de Dios que Jesucristo vino a este mundo a amistarnos entre una raza pecadora y un Dios santo. Este mismo centurión, que fue testigo cuando el Señor Jesucristo dijo: tengo sed, y le pasaron en un hisopo vinagre. Este mismo centurión fue testigo, mis hermanos, de cuando el Señor Jesucristo, levantando su voz y dando un gran grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese mismo instante, un instante de oscuridad y de dolor, este centurión expresa una de las oraciones más importantes que usted y yo podemos decir. Le ruego que me acompañe nuevamente al libro de Marcos capítulo 15, versículo 39, y escuche usted atentamente. Esta es palabra de Dios. El centurión, después de haber escuchado al Señor Jesucristo clamar desde la cruz, dijo lo siguiente: verdaderamente
verdaderamente. Hasta hace algunas horas, este centurión lo vio a Jesucristo como un impostor más. Este centurión quizá estaba pensando, aquí hay un culpable más al que le vamos a hacer justicia, al que lo vamos a matar. Pero ciertamente, después de tener un acercamiento y después de haber visto en persona al Señor Jesucristo, Dios se le reveló a este centurión. Porque esto, mis hermanos, lo que él pronunció, no lo dijo de su propia cuenta. Yo creo, mis hermanos, que Dios obró en este centurión de la misma manera que obró en el ladrón que estaba crucificado al lado del Señor Jesucristo. Este centurión, viendo que Jesús había muerto, expresó verdaderamente este hombre. ¿Y sabe qué? Aunque el centurión, me imagino que no sabía lo que estaba diciendo, pero expresó, mis hermanos, teología pura. Dice, ciertamente, yo evidencio esto, yo lo doy por hecho, yo lo doy como un hecho verdadero. Dice, este hombre. Mis hermanos, el Señor Jesucristo fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Este centurión dice, este hombre. Palabras como tengo sed nos hacen ver que el Señor Jesucristo padeció lo mismo que un ser humano padece. Se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Este centurión dice, verdaderamente, este hombre, pero la segunda afirmación que él hace, mis hermanos, es una afirmación que todos tenemos que hacerla tarde o temprano. Este hombre ciertamente era hijo de Dios. Quisiera que me acompañe, por favor, al libro de Marcos. Estamos casi en el último capítulo del libro de Marcos, pero hay una afirmación parecida, si no igual, a la que este centurión hace referencia. Marcos capítulo 1, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 10. Y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y escuchen, mis hermanos, el versículo 11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Quién pronunció estas palabras? Fue el mismo Dios Padre. Y en el versículo 39 de Marcos 15, este centurión dice exactamente lo mismo. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y yo doy gracias a Dios porque a través de este versículo la salvación de todos los hombres, de todas las razas, de todos los pueblos, de toda nación, de toda lengua, de toda profesión, de todo tipo de estado social, estado emocional, todos podemos ser salvos si solamente confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón. De la misma manera que este centurión creyó que Jesucristo era Hijo de Dios, seremos salvos. Porque dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Este centurión ciertamente esperó. Yo no sé lo que pudo haber pasado internamente cuando veía cómo la sangre del Señor Jesucristo vertía en un costado. Yo no sé lo que él estuvo experimentando internamente. Quizá el Espíritu Santo estaba obrando también en él. Pero ciertamente Marcos deja registrado cuál fue el resultado
de su acercamiento a Dios. Reconoció delante de Dios. Y mis hermanos, ¿saben qué? El centurión no estaba solo allí. Él estaba rodeado de otros soldados. Él estaba rodeado de otras personas. Y sin embargo no le importó expresar, exteriorizar estas bellas palabras. ¿Por qué le da vergüenza a usted? ¿Acaso le da vergüenza confesar que Cristo es el Hijo de Dios? Este soldado romano, este centurión romano, tenía mucha presión, como usted la tiene. Tenía presión de sus autoridades, así como usted tiene presión de sus jefes quizá. Tenía presión de sus compañeros de trabajo, así como posiblemente usted tenga presión también de sus compañeros de trabajo. Tenía presión quizá de las personas que lo estaban viendo porque fue una expresión pública. ¿Acaso usted siente vergüenza? ¿Acaso usted siente temor de expresar con sus labios, con su misma boca, de que Jesucristo es el Hijo de Dios? No espere a los últimos días. No sea como aquel ladrón que fue crucificado con el Señor Jesús y que minutos antes de morir, él reconoció en la persona del Señor Jesucristo alguien que le podía dar esperanza, salvación. Dice la palabra de Dios, el tiempo aceptable es hoy. Si usted está escuchando estas palabras, no deje que el ambiente de religiosidad, que en esta semana, en este año, es un tanto diferente por la situación que estamos enfrentando como país y como planeta. Si el Señor ha permitido que nosotros estemos en nuestra casa, no será tiempo perdido si usted pone su confianza y su fe en la persona del Señor Jesucristo. Pero si usted pasa este tiempo de aislamiento, usted pasa esta cuarentena y no reconoce en la persona de Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, mis hermanos, usted, amigo, amiga, usted habrá perdido el tiempo. El tiempo aceptable, el tiempo de salvación es hoy día mismo. Yo le invito a usted que me está viendo, no es casualidad que usted esté allí. Usted no simplemente abrió su computadora o su celular y alguien le pasó un link, es porque Dios está obrando. Quizá esta puede ser una última advertencia de Dios. Quizá Dios ha querido usar mi voz para que usted escuche que sin Cristo no hay salvación ni perdón de pecados. Por lo tanto, es mi oración para que usted se arrepienta de sus pecados y reconozca, como lo hizo el centurión, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo creo que este centurión fue convertido, porque dice la palabra de Dios que nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo Jesús. Y este centurión ciertamente reconoció en la persona de Cristo Jesús que era el Hijo de Dios. Yo quiero invitarle a que usted reflexione en esta mañana, en este día, en esta tarde, en esta noche, que usted haga un alto y que le permita a Dios obrar en su corazón, que le permita al Espíritu Santo entrar a su corazón, cambiarlo y hacer de usted una nueva persona.